Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Alejandro Becerra se ajustó la corbata mientras caminaba por el vestíbulo de mármol de Capital Meridiano, la firma de inversiones que había construido de la nada durante los últimos 15 años. A sus 43 años, imponía respeto en cada sala de juntas, desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Su reputación de orquestar fusiones complejas le precedía como una fuerza de la naturaleza. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que su experiencia en la guerra corporativa provenía de una educación previa en la guerra real. 8 años en la inteligencia del ejército le habían enseñado a leer a las personas, anticipar sus movimientos y atacar cuando menos lo esperaban. La fusión de Hernández Dávila había tardado 3 meses en finalizarse, requiriendo delicadas negociaciones entre dos gigantes farmacéuticos cuyo odio mutuo era más profundo que su deseo de lucro. Alejandro había pasado las últimas 72 horas en Guadalajara gestionando egos y maniobrando alrededor de obstáculos que habrían destruido a negociadores menores. Ahora, finalmente, estaba hecho, 80.000 millones de pesos en activos combinados, 2,000 empleos salvados y una comisión que aseguraría el futuro de su familia por generaciones. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa, Victoria, trabajando tarde de nuevo. No me esperes. V. Alejandro frunció el ceño ante la frialdad del mensaje. Victoria Tellez de Becerra siempre había sido directa, pero últimamente sus comunicaciones se sentían casi clínicas. Llevaban casados 12 años y él podía trazar la lenta erosión del afecto en sus mensajes, como si siguiera la caída de una acción, donde antes ella firmaba los textos con corazones o bromas juguetonas, ahora solo ofrecía sus iniciales y una eficiencia empresarial. El doctor Ricardo Estevez, viejo amigo de la Universidad de Alejandro y ahora médico de la familia, había mencionado durante su último partido de golf que Victoria parecía diferente durante el reciente chequeo de Jaimito. Al ser presionado por detalles, Ricardo se había mostrado evasivo, cambiando de tema con el tipo de desvío practicado que sugería una preocupación profesional. El chofer de Alejandro, Miguel Macías, se detuvo ante la acera en el Mercedes negro. Miguel había estado con la familia durante 5 años, era un exmarino que había servido en operaciones especiales antes de pasar a la seguridad civil. Su lealtad era absoluta, su discreción completa y sus observaciones rara vez erradas. ¿Cómo estuvo Guadalajara, señor Becerra?, preguntó Miguel mientras se incorporaban al tráfico. Exitoso. ¿Alguna actividad inusual en la casa mientras estuve fuera? Los ojos de Miguel se encontraron con los de Alejandro en el espejo retrovisor. La señora Becerra tuvo visitantes. El mismo patrón que el mes pasado, tardes de noche, autos con cristales tintados, reuniones en la oficina de casa que duraban más allá de la medianoche. Alejandro también había notado el patrón. El negocio de consultoría de Victoria siempre había implicado horarios irregulares, pero recientemente sus clientes parecían preferir realizar negocios en su hogar en lugar de en su oficina de Santa Fe. Cuando Alejandro preguntó al respecto, Victoria explicó que sus nuevos contratos involucraban una reestructuración corporativa sensible que requería privacidad adicional. ¿Y el niño?, preguntó Alejandro en voz baja. Callado últimamente. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación cuando vuelve de la escuela. Parece evitar a la señora Becerra cuando es posible. Jaimito Becerra tenía 11 años, era brillante y curioso a pesar de su reciente retraimiento. Alejandro había atribuido la introversión de su hijo a los problemas típicos de ajuste preadolescente, pero la observación de Miguel sugería algo más preocupante. Los niños no evitaban a sus madres sin una razón. La residencia de los Becerra se asentaba en un terreno extenso en Lomas de Chapultepec, una mansión colonial en la que Victoria había insistido a pesar de la preferencia de Alejandro por algo más modesto. La casa era hermosa, pero fría, con demasiadas habitaciones y muy pocos recuerdos cálidos. Mientras atravesaban las puertas electrónicas, Alejandro notó que el BMW de Victoria estaba en el garaje, contradiciendo su mensaje sobre trabajar hasta tarde. Espera aquí, le dijo Alejandro a Miguel. Te llamaré si necesito algo. La casa se sentía extrañamente silenciosa mientras Alejandro entraba por la puerta principal. La voz de Victoria llega desde la sala, hablando en los tonos bajos y controlados que usaba para las llamadas de negocios.
Alejandro se movió silenciosamente por el vestíbulo, su entrenamiento en inteligencia hacía que su disciplina de ruido fuera instintiva. Te dije que el cronograma es firme. Sin extensiones, sin excusas. El cliente paga por resultados, no por explicaciones. La voz de Victoria tenía un filo que Alejandro rara vez escuchaba. Si no puedes cumplir, encontraré a alguien que pueda. Alejandro se detuvo en el umbral, estudiando a su esposa a través del hueco. Victoria estaba sentada en su sillón favorito, con su cabello castaño recogido en un moño severo y su postura rígida de autoridad. A los 38 años, seguía siendo sorprendentemente bella, pero había algo depredador en su expresión que Alejandro no reconocía. Manéjalo, Gonzalo. Para eso te pago. Ella terminó la llamada y miró hacia arriba, sobresaltándose ligeramente cuando vio a Alejandro. Has vuelto temprano, su sonrisa era de una profesionalidad practicada. ¿Cómo fue la fusión? Se cerró con éxito. ¿Quién era ese al teléfono? Gonzalo Guerra, mi nuevo socio comercial. Estamos manejando algunos casos de reestructuración complejos que requieren enfoques especializados. Gonzalo Guerra. Alejandro tomó nota mental para investigar el nombre. Victoria nunca había mencionado a un socio comercial antes, y su vacilación sobre los enfoques especializados sugería actividades que no soportarían un escrutinio. ¿Dónde está Jaimito? Arriba haciendo la tarea. Ha estado teniendo algunos problemas de comportamiento últimamente. Nada serio, solo probando límites. Alejandro asintió, pero algo en el tono de Victoria encendió alarmas. Los problemas de comportamiento no eran típicos de Jaimito, quien siempre había sido un niño bien adaptado a pesar de las exigentes carreras de sus padres. Debería ir a verlo. Está bien, Alejandro. Te preocupas demasiado. Pero Alejandro ya estaba subiendo las escaleras, su instinto le decía que algo andaba mal. La puerta del dormitorio de Jaimito estaba cerrada, lo cual era inusual. El niño solía dejarla abierta a menos que estuviera durmiendo. Alejandro llamó suavemente. Jaimito, ¿es papá? Adelante. Alejandro abrió la puerta y encontró a su hijo sentado en su escritorio. Tenía la tarea extendida ante él, pero su atención estaba centrada en algo fuera de su ventana. Jaimito levantó la vista con ojos que contenían demasiada cautela para un niño de 11 años. Hola, campeón, ¿cómo estuvo la escuela? Bien. La respuesta de Jaimito fue automática, ensayada. Alejandro se sentó en el borde de la cama, estudiando el lenguaje corporal de su hijo. El niño estaba tenso, vigilante, como si esperara problemas. ¿Todo bien en casa mientras estuve fuera? Los ojos de Jaimito se dirigieron hacia la puerta y luego volvieron a su padre. Mamá ha estado diferente últimamente. Tiene reuniones abajo y dice que no tengo permitido salir de mi cuarto cuando están ocurriendo. ¿Qué tipo de reuniones? No lo sé, pero a veces hay niños allí. Niños que no reconozco. Y se ven. Jaimito luchó por encontrar las palabras. Se ven asustados, papá. Alejandro sintió hielo formarse en sus venas. ¿Asustados cómo? Como cuando Toño Martínez se perdió en el bosque el año pasado. ¿Recuerdas? Tenía esa mirada de que no sabía qué le iba a pasar. Alejandro recordaba que Toño había estado desaparecido durante 6 horas antes de que los equipos de búsqueda lo encontraran, y la experiencia había dejado al niño traumatizado durante semanas. La comparación era profundamente preocupante. Jaimito, ¿tu madre alguna vez te ha lastimado o te ha obligado a hacer cosas que no querías hacer? El silencio de Jaimito fue respuesta suficiente. Alejandro sintió la rabia crecer en su pecho, pero mantuvo su voz suave. Puedes decirme cualquier cosa, hijo. Te prometo que estás a salvo. Ella dice que las consecuencias son parte de su negocio, susurró Jaimito. Dice que necesito aprender sobre las consecuencias si quiero ser parte de esta familia. Las palabras golpearon a Alejandro como golpes físicos. Lo que sea que Victoria estuviera involucrada, estaba afectando directamente a su hijo. Y la mención de otros niños sugería algo mucho peor que la consultoría de negocios. Jaimito, quiero que empaques una maleta, solo lo esencial, ropa para unos días,
tu tableta, lo que necesites. ¿Vamos a alguna parte? Tal vez. Necesito entender qué ha estado pasando aquí mientras no estaba. Mientras Alejandro ayudaba a su hijo a empacar, ya estaba planeando sus próximos movimientos. Su pasado en inteligencia le había enseñado a reunir información sistemáticamente para comprender todas las variables antes de actuar. Pero sus instintos paternales gritaban que Jaimito estaba en peligro inmediato. Victoria Tellez de Becerra había construido una fachada de respetabilidad alrededor de algo oscuro y retorcido. Gonzalo Guerra era parte de ello, fuera lo que fuese. Y de alguna manera, había niños involucrados, niños que se veían asustados, según Jaimito. Alejandro había pasado 15 años en la guerra corporativa, pero esto se sentía como el comienzo de algo mucho más personal e infinitamente más peligroso. Su esposa no solo ocultaba actividades comerciales, estaba ocultando crímenes. Y había cometido el error fatal de involucrar a su hijo. En el trabajo de inteligencia, los enemigos más peligrosos eran los que parecían aliados. Alejandro estaba empezando a comprender que había estado viviendo con el enemigo durante 12 años, y ella había estado usando su hogar como base de operaciones. Eso estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. El descubrimiento. Alejandro esperó hasta que el BMW de Victoria salió de la entrada a la mañana siguiente antes de comenzar su investigación. Jaimito estaba en la escuela, Miguel estaba haciendo recados y Alejandro tenía la casa para él solo por primera vez en meses. Comenzó con la oficina de Victoria en casa, un dormitorio convertido en el segundo piso que ella mantenía cerrado cuando no estaba en uso. La cerradura era cara pero no de grado militar. Alejandro la abrió en menos de 2 minutos usando técnicas aprendidas en el entrenamiento de inteligencia. La oficina de Victoria estaba meticulosamente organizada, archivos ordenados alfabéticamente, computadora protegida por contraseña y una caja fuerte empotrada en la pared detrás de su escritorio. La computadora resultó ser más desafiante. Victoria había implementado medidas de seguridad sofisticadas que sugerían que estaba protegiendo más que la confidencialidad de los clientes. Alejandro evitó la pantalla de inicio de sesión usando una unidad USB cargada con software de extracción, un regalo de sus antiguos colegas de inteligencia que habían pasado al sector privado. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Los registros financieros mostraban pagos de cuentas en el extranjero que sumaban más de 40 millones de pesos en los últimos 18 meses. El dinero provenía de empresas fantasma registradas en países conocidos por su falta de supervisión bancaria. Lo más inquietante eran las descripciones de los pagos, servicios de adquisición, coordinación de transporte, gestión de inventario. La terminología sugería tráfico de personas. Alejandro fotografió todo, subiendo los archivos a una cuenta en la nube encriptada. El historial de correo electrónico de Victoria reveló comunicaciones con Gonzalo Guerra que confirmaron sus peores temores. Se estaban comprando, vendiendo y transportando niños a través de una red que Victoria ayudaba a coordinar. Los problemas de comportamiento que ella mencionó sobre Jaimito no eran problemas de disciplina, eran la preparación para algo inconfesable. Una carpeta etiquetada como inventario local contenía fotografías que hicieron que la visión de Alejandro se nublara de rabia. Docenas de niños de entre 8 y 14 años fotografiados en entornos estériles con números de identificación. Jaimito no estaba entre ellos, pero Alejandro reconoció varios rostros de informes de personas desaparecidas que había visto en las noticias. La caja fuerte detrás del escritorio de Victoria contenía pasaportes, efectivo y una pistola. Pero más importante aún, contenía contratos y manifiestos de envío que revelaban el alcance de la operación. Victoria no era solo una participante, era una coordinadora regional de lo que parecía ser una red internacional de trata. Alejandro estaba fotografiando el manifiesto de envío cuando escuchó un auto en la entrada. A través de la ventana, vio el BMW de Victoria regresando inesperadamente. Tenía 30 segundos para asegurar la oficina y bajar las escaleras antes de que ella entrara en la casa. Cerró la caja fuerte, volvió a cerrar la puerta de la oficina y estaba en la cocina preparando café cuando Victoria cruzó la puerta principal. Olvidé algunos archivos, gritó ella, sus pasos dirigiéndose directamente hacia arriba. Alejandro esperó, escuchando cualquier señal de que ella hubiera detectado su intrusión. La puerta de la oficina se abrió y se cerró. Los cajones se deslizaron. Un minuto después, Victoria bajó las escaleras cargando un maletín. ¿Día ocupado?
preguntó Alejandro, manteniendo su voz casual. Emergencia de un cliente. Podría llegar tarde esta noche. Ella hizo una pausa en la puerta, estudiando su rostro. Pareces cansado. ¿Todo bien? Solo el cansancio del viaje. Probablemente me retire temprano. Después de que Victoria se fue, Alejandro llamó a Miguel y organizó que Jaimito se quedara con la hermana de Alejandro en Puebla durante el fin de semana. Le dijo a Jaimito que era una visita sorpresa, pero el niño pareció aliviado de dejar la casa. Esa noche, Alejandro contactó al doctor Ricardo Estevez. Ricardo, necesito que hagas algo por mí, necesito que no hagas preguntas. Eso suena ominoso. Ven a mi casa mañana alrededor de las 7 de la tarde. Victoria estará afuera, pero quiero que examines a Jaimito cuando regrese de Puebla. Busca signos de abuso, físico, psicológico, cualquier cosa que sugiera que ha sido dañado. Alejandro, ¿qué está pasando? No puedo explicarlo todavía, pero creo que Jaimito está en peligro y necesito documentación médica de su condición antes de tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Del tipo que termina con las amenazas permanentemente. Ricardo guardó silencio por un momento. Estaré allí. Al día siguiente, Alejandro usó sus conexiones comerciales para investigar los antecedentes de Gonzalo Guerra. Lo que encontró fue un patrón de asociación con figuras del crimen organizado, casos de personas desaparecidas y riqueza inexplicable. Guerra había sido arrestado 2 veces por tráfico de personas, pero nunca condenado. Sus cargos desaparecieron misteriosamente debido a evidencia insuficiente y errores de procedimiento. Más inquietante era la conexión de Guerra con una red de clientes adinerados que pagaban precios elevados por servicios especializados que involucraban a niños. La red operaba internacionalmente utilizando negocios legítimos como fachadas para operaciones de tráfico. La firma de consultoría de Victoria era una de esas fachadas. Alejandro estaba estudiando los registros financieros cuando Miguel llamó con una actualización. Señor Becerra, la señora Becerra acaba de salir de la casa con varias maletas. Me dijo que estaría fuera por negocios los próximos días. ¿Dijo a dónde? A Guadalajara. Pero señor, la seguí al aeropuerto. No abordó un vuelo comercial. Fue un jet privado, sin plan de vuelo registrado. Victoria estaba huyendo, lo que significaba que o había detectado la investigación de Alejandro o había recibido una advertencia de alguien en su red. De cualquier manera, la ventana de Alejandro para reunir pruebas se estaba cerrando. Llamó a Ricardo Estevez y le pidió que fuera de inmediato en lugar de esperar a la noche. Trae un maletín médico y prepárate para documentar todo lo que veas. Esta podría ser la única oportunidad que tengamos. Ricardo llegó 30 minutos después, con una expresión sombría. Alejandro, necesito decirte algo antes de continuar. He estado preocupado por Jaimito durante meses. Durante su último chequeo, noté signos de trauma psicológico, hipervigilancia, dificultad para dormir, respuestas de ansiedad ante ciertas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre su vida en casa, sobre su relación con su madre. Cuando le pregunté si se sentía seguro en casa, se cerró por completo. Alejandro sintió que los últimos restos de su autocontrol se desmoronaban. ¿Qué más? Signos físicos que sugerían enfermedades inducidas por el estrés. Problemas estomacales, dolores de cabeza, cambios en el apetito. Síntomas clásicos de un niño que vive con miedo. Pero no lo reportaste. No tenía pruebas de abuso, y Victoria me convenció de que estaba relacionado con el estrés escolar y tu agenda de viajes. Debería haber confiado en mis instintos. Alejandro llevó a Ricardo al cuarto de Jaimito, señalando detalles que había notado durante su investigación, una cerradura en el interior de la puerta de Jaimito instalada recientemente, cortinas opacas que bloqueaban la vista exterior y una pequeña cámara oculta en la lámpara del techo. Ella lo estaba monitoreando, dijo Alejandro, manteniéndolo aislado y bajo vigilancia. Ricardo examinó la cámara con horror creciente. Esto no es preocupación parental. Esto es contención. Estaban discutiendo las implicaciones cuando sonó el teléfono de Alejandro. Era la escuela de Jaimito. Señor Becerra, habla el director Chávez.
Me temo que ha habido un incidente con Jaimito. ¿Qué tipo de incidente? Se desmayó durante el almuerzo. Está consciente ahora, pero parece desorientado y asustado. Hemos llamado a una ambulancia. Alejandro sintió que el mundo se sacudía. Nos vemos en el hospital. Mientras conducían hacia el hospital, Ricardo hizo una observación que resultaría profética. Alejandro, si Victoria está involucrada en el tráfico, y si estaba preparando a Jaimito para esa red, su colapso podría no ser médico. Podría ser una respuesta a lo que sea que le hayan estado haciendo para condicionarlo. ¿A qué te refieres? Ruptura psicológica, condicionamiento físico, administración de drogas. Los niños en situaciones de tráfico a menudo son sometidos a abusos sistemáticos diseñados para hacerlos dóciles. La visión de Alejandro se volvió roja de rabia. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Meses, tal vez más, dependiendo de la resistencia del niño. Lo que significaba que Victoria había estado abusando de su hijo sistemáticamente mientras Alejandro viajaba por negocios, creyendo que su familia estaba a salvo en casa. El hospital apareció a la vista y Alejandro hizo una promesa silenciosa: para cuando esto terminara, Victoria Tellez de Becerra y Gonzalo Guerra desearían no haber escuchado nunca el nombre de Jaimito Becerra. Pero primero, necesitaba asegurarse de que su hijo sobreviviera a lo que le habían hecho. Capítulo 3. La revelación. Alejandro irrumpió en las puertas de la sala de emergencias con el doctor Estevez siguiéndolo de cerca, con el corazón martilleando contra sus costillas. Una enfermera los dirigió a la habitación 7, donde Jaimito yacía en una cama de hospital luciendo pequeño y frágil contra las sábanas blancas. Su rostro estaba pálido y sus ojos tenían una cualidad vidriosa que Alejandro reconoció de sus días en inteligencia, la mirada de alguien que ha sido sedado químicamente. Papá, la voz de Jaimito era débil, confundida. Aquí estoy, campeón. Estás a salvo ahora. ¿La doctora? Emilia Mendoza, la médica de guardia, se acercó con una carpeta y una expresión de preocupación. Señor Becerra, soy la doctora Mendoza. Jaimito está estable, pero necesito discutir su condición con usted en privado. Alejandro apretó la mano de su hijo. El doctor Estevez se quedará con Jaimito. Es nuestro médico de familia. En el pasillo, la expresión de la doctora Mendoza era grave. Señor Becerra, el análisis de sangre de Jaimito muestra rastros de varias sustancias que son extremadamente preocupantes: benzodiazepinas, alucinógenos leves y lo que parece ser un cóctel farmacéutico personalizado diseñado para inducir la obediencia y suprimir la resistencia. ¿Está diciendo que fue drogado? Estoy diciendo que fue envenenado sistemáticamente durante un periodo prolongado. Los niveles sugieren una administración regular, probablemente oculta en la comida o las bebidas. Estas sustancias se usan comúnmente en... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, situaciones donde alguien quiere controlar el comportamiento y el estado mental de otra persona. Alejandro sintió la furia crecer en su pecho como una reacción nuclear. ¿Cuánto tiempo? Basándome en la química sanguínea, estimaría varios meses de exposición regular. Señor Becerra, la ley me obliga a reportar esto a las autoridades y servicios correspondientes. Hágalo. Quiero que todo quede documentado. Cuando regresaron a la habitación de Jaimito, el doctor Estevez estaba realizando su propio examen mientras Jaimito dormitaba intermitentemente. El rostro de Estevez estaba tenso por una furia controlada. Alejandro, tenemos que hablar ahora. Salieron al pasillo, donde Estevez habló en voz baja y urgente. El cóctel de drogas no es aleatorio. Es una combinación específica utilizada por las redes de tráfico para condicionar a los niños para el transporte y para el uso de los clientes. Jaimito muestra signos de condicionamiento psicológico sistemático, respuestas a señales verbales, reacciones físicas a ciertos estímulos. Alguien ha estado preparando a tu hijo para algo inconfesable. El mundo de Alejandro se inclinó. ¿Cómo sabes sobre los métodos de tráfico? Soy voluntario en una organización que ayuda a sobrevivientes de trata. He visto estos patrones antes. Estevez agarró el brazo de Alejandro, con la voz temblorosa. Alejandro, necesitas llamar a la policía antes de que tu esposa.
antes de que complete cualquier proceso que haya comenzado. Las palabras golpearon a Alejandro como impactos físicos. Su esposa, la mujer con la que había compartido la cama durante 12 años, había estado abusando sistemáticamente de su hijo para prepararlo para venderlo a depredadores. Hay más, continuó Estevez. Jaimito mencionó algo mientras hablabas con la doctora Mendoza. Dijo que su madre le dijo que iban a hacer un viaje especial este fin de semana. Un viaje donde conocería a personas importantes que decidirían su futuro. El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Victoria: cambio de planes. Recoge a Jaimito de la escuela temprano. Vamos a hacer un viaje familiar. No me decepciones. El mensaje conllevaba una amenaza implícita. Victoria sabía que él la estaba investigando y se estaba moviendo para asegurar su activo, su hijo, antes de que Alejandro pudiera interferir. Ella viene por él, dijo Alejandro. No si puedo evitarlo. Estevez ya se dirigía a la estación de enfermeras. Pondré a Jaimito bajo retención médica. Está demasiado inestable para ser dado de alta. Eso no la detendrá si está decidida. Entonces nos aseguramos de que no pueda encontrarlo. Alejandro llamó a Miguel mientras Estevez hablaba con la seguridad del hospital. En cuestión de minutos, Alejandro había organizado el traslado de Jaimito a una instalación privada donde Victoria no pudiera acceder a él. Pero mientras se preparaban para el traslado, el teléfono de Alejandro sonó. Alejandro Becerra al habla. La voz era masculina, desconocida, con un acento neutro. ¿Quién habla? Un amigo de su esposa. Ella me pidió que le entregara un mensaje. ¿Qué mensaje? Ella tiene algo que usted quiere. Usted tiene algo que ella necesita. Tal vez podamos organizar un intercambio. Alejandro sintió hielo en las venas. ¿Qué tipo de intercambio? Su hijo está a salvo por ahora, pero eso podría cambiar rápido. Victoria está dispuesta a ser razonable si usted está dispuesto a cooperar. Victoria no tiene a mi hijo. Él está aquí conmigo. Hubo una pausa. Revise sus mensajes, señor Becerra. El teléfono de Alejandro sonó con un mensaje entrante que contenía una fotografía. La imagen mostraba el dormitorio de Jaimito en casa, pero no estaba vacío. Un niño estaba acostado en la cama, un niño que se parecía exactamente a Jaimito desde la distancia, pero que no era él tras una inspección más cercana. Un doble. La voz continuó. Comprado en nuestro catálogo de especialidades. Su esposa quería asegurar una transición fluida cuando recogiera al activo real. La mente de Alejandro voló. Victoria había estado planeando el secuestro de Jaimito durante meses, posiblemente años. Los problemas de comportamiento que ella mencionó no eran problemas, eran pruebas para ver cuánto podía presionar antes de que Alejandro sospechara. ¿Qué quieren? Muy simple. Olvide todo lo que ha aprendido sobre las actividades comerciales de su esposa. Firme los papeles de custodia otorgándole a ella los derechos parentales exclusivos. Transfiera la mitad de sus activos a las cuentas que ella especifique. A cambio, su hijo seguirá vivo, pero no con usted. ¿Y si me riego? Entonces el activo se convierte en inventario y usted se convierte en un cabo suelto. Ningún resultado sería agradable para su familia. Alejandro miró a través de la ventana a Jaimito, aún inconsciente en la cama del hospital, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Su esposa no solo había traicionado su matrimonio, había estado preparando a su hijo para la esclavitud mientras Alejandro construía una fortuna para mantener a la familia que creía proteger. Necesito tiempo para considerar su oferta. Tiene hasta mañana por la noche. Victoria llamará con las instrucciones finales. Alejandro terminó la llamada y se volvió hacia Estevez, quien había estado escuchando con horror creciente. Van a matarlos a ambos de todos modos, dijo Estevez. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Has visto demasiado. Y Jaimito puede identificarlos. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Alejandro miró a su hijo inconsciente, pensando en los años de viajes de negocios mientras Victoria tenía acceso ilimitado para abusar sistemáticamente de Jaimito. Pensó en los niños de aquellas fotografías, las cuentas en el extranjero,
La red de depredadores que pagaban precios premium por inocentes. Voy a recordarles por qué los oficiales de inteligencia están entrenados para ganar guerras, no solo batallas. Alejandro sacó su teléfono. Doctor Estevez, ¿con cuántos sobrevivientes de trata ha trabajado? Docenas. ¿Cuántos de sus abusadores enfrentaron consecuencias reales? Estevez guardó silencio. Muy pocos. Las redes son demasiado sofisticadas, están demasiado bien conectadas. La mayoría de los sobrevivientes nunca ven justicia. Eso está a punto de cambiar. Alejandro comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su antiguo oficial al mando, el coronel Rodrigo Cuéllar, ahora retirado y dirigiendo una firma de seguridad privada. Rodrigo, es Alejandro Becerra. Necesito un favor, y lo necesito fuera de los registros. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que implica terminar con las amenazas a los niños de forma permanente. En una hora, Alejandro había reunido a un equipo de exoperativos de inteligencia y personal de fuerzas especiales que se especializaban en lo que el gobierno no podía manejar oficialmente. Victoria Téllez de Becerra y Gonzalo Guerra habían construido su red usando dinero, miedo y la suposición de que sus víctimas serían demasiado impotentes para defenderse. Estaban a punto de aprender la diferencia entre ser poderosos y ser peligrosos. Y Alejandro Becerra nunca había sido más peligroso en su vida. Capítulo 4. La red expuesta. Alejandro estableció su centro de mando en una ubicación segura a 60 kilómetros de la Ciudad de México, una instalación industrial fuera de servicio que la firma de seguridad del coronel Cuéllar utilizaba para ejercicios de entrenamiento. Las salas insonorizadas del edificio y el sofisticado equipo de vigilancia lo hacían perfecto para el tipo de operación que Alejandro estaba planeando. Su equipo consistía en 5 especialistas: el coronel Cuéllar, experto en guerra psicológica; Felipe Valderas, un exanalista que podía penetrar cualquier sistema de seguridad digital; Miki Simón, un experto con talento para hacer desaparecer problemas; Pedro Chávez, un maestro de la vigilancia e infiltración; y Lorenzo Rojas, cuya experiencia en técnicas de interrogatorio lo había hecho legendario en los círculos de inteligencia. Con lo que estamos lidiando, explicó Alejandro a su equipo, es con una red de tráfico que ha estado operando durante al menos 3 años. Mi esposa, Victoria, coordina las operaciones regionales. Su socio, Gonzalo Guerra, se encarga de la ejecución y las relaciones con los clientes. Tienen conexiones con el crimen organizado, protección política y redes internacionales. Felipe Valderas levantó la vista de su computadora portátil donde había estado analizando la evidencia que Alejandro había reunido. La estructura financiera es sofisticada. Están moviendo dinero a través de 17 empresas fantasma diferentes en 9 países. Una estimación conservadora sitúa su operación en 1.000 millones de pesos anuales. ¿Cuántos niños?, preguntó Cuéllar. Basado en la documentación, encontré aproximadamente 200 casos activos en la región central, edades de 8 a 16 años, adquisiciones tanto nacionales como internacionales. La habitación quedó en silencio. Incluso los operadores experimentados tenían límites para lo que podían procesar emocionalmente. ¿Cuál es el objetivo principal?, preguntó Chávez. Destrucción completa de la red. Sin sobrevivientes, sin cabos sueltos, sin posibilidad de reorganización. Y objetivos secundarios: recuperación de los niños, preservación de pruebas para las autoridades y eliminación de la protección política. Lorenzo Rojas estudió las fotografías que Alejandro había tomado de la caja fuerte de Victoria. Las conexiones políticas son extensas: diputados, un juez federal, senadores estatales y múltiples oficiales de policía. Desmantelar la red significa derribar a personas con el poder de contraatacar. Entonces nos aseguramos de que no puedan contraatacar. El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje encriptado de un número desconocido: paquete entregado. Inspección a medianoche. Ubicación a seguir. El mensaje iba acompañado de una dirección en el Estado de México e instrucciones para llegar sin ser detectado. Victoria estaba preparando el intercambio prometido: la vida de Jaimito por el silencio y el dinero de Alejandro. Es una trampa, dijo Cuéllar tras leer el mensaje. Por supuesto que lo es, pero también es una oportunidad para entrar en su operación. Alejandro, no planean honrar ningún acuerdo. En el momento en que aparezcas, estarás muerto.
Tal vez, pero no saben lo que he aprendido ni a quién he contactado. Piensan que están tratando con un padre desesperado que hará cualquier cosa para salvar a su hijo. ¿Acaso no lo eres? Alejandro guardó silencio por un momento. Soy un padre desesperado, pero también soy alguien que pasó 8 años aprendiendo cómo destruir enemigos que se esconden detrás de muros, dinero y conexiones políticas. Victoria cometió un error crítico de juicio, asumió que reaccionaría emocionalmente en lugar de tácticamente. Felipe Valderas miró hacia arriba desde su computadora. He estado monitoreando las comunicaciones de Victoria. Está en contacto con un cliente que tiene programado inspeccionar la mercancía esta noche. La transferencia financiera por Jaimito está fijada en 40 millones de pesos. Alejandro sintió la rabia crecer en su pecho, pero su voz permaneció calmada. Entonces les damos lo que esperan. ¿A qué te refieres? Dejamos que Victoria piense que ha ganado. Permitimos que la reunión proceda, pero en lugar de intercambiar a Jaimito por dinero y silencio, usamos el encuentro para identificar a todos en su red. Chávez asintió lentamente. Operación de vigilancia. Dejamos que se expongan. Más que vigilancia, eliminación. Alejandro delineó su plan. En lugar de ir él mismo a la reunión, enviaría a Miki Simón disfrazado de Alejandro, con chaleco antibalas y equipo de grabación. Mientras tanto, Chávez se infiltraría en el lugar horas antes para establecer posiciones de vigilancia. Felipe Valderas monitorearía todas las comunicaciones electrónicas y Lorenzo Rojas se posicionaría para interrogar a cualquier sobreviviente. ¿Qué pasa con los niños que ya están en el sistema?, preguntó Cuellar. Redadas simultáneas en todas las ubicaciones conocidas. Golpeamos todo a la vez: centros de transporte, casas de seguridad, ubicaciones de clientes, centros financieros. Para el amanecer de mañana, no quedará suficiente de su red para amenazar a nadie. El equipo pasó la tarde coordinando con contactos en la ley en los que se podía confiar, agentes federales con los que Cuellar había trabajado, fiscales frustrados por la interferencia política. A las 6 de la tarde, Alejandro recibió otro mensaje de Victoria: cabaña en la carretera federal 95D, KM 47. Ven solo. Trae documentos de custodia firmados y confirmaciones de transferencia bancaria. Jaimito será devuelto ileso si cumples plenamente. La ubicación era perfecta para lo que Alejandro había planeado, aislada, con múltiples rutas de acceso y caminos de escape. Chávez partió de inmediato para establecer vigilancia mientras Felipe Valderas comenzaba a monitorear todo el tráfico de celulares en el área. A las 8 de la tarde, el teléfono de Alejandro sonó. La voz de Victoria era fría, empresarial. Alejandro, confío en que hayas preparado todo lo que discutimos. Los papeles están firmados. El dinero está listo para la transferencia. Bien. Quiero que entiendas algo antes de la reunión de esta noche. Lo que has descubierto sobre mis actividades comerciales se queda entre nosotros. Si alguna vez consideras exponer lo que has aprendido, recuerda que conozco a personas que se especializan en hacer desaparecer problemas. Entiendo. ¿De verdad? Porque no solo hablo de ti, Alejandro. Hablo de cualquier persona en la que hayas confiado. Tu hermana en Puebla, por ejemplo. El doctor Estevez. Incluso el coronel Cuellar. Alejandro sintió hielo en las venas. Victoria sabía sobre su equipo, lo que significaba que había estado monitoreando sus comunicaciones o tenía fuentes dentro de la policía. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Saber qué? ¿Que mi esposo era un exoficial de inteligencia? Lo sé desde antes de casarnos, Alejandro. ¿De verdad pensaste que alguien como yo elegiría a un compañero al azar? La implicación lo golpeó como un golpe físico. Me marcaste como objetivo. Te recluté. Tus antecedentes, tus recursos, tus actividades comerciales legítimas. Todo era la cobertura perfecta para mis operaciones. Durante 12 años, has estado proporcionando exactamente lo que necesitaba: respetabilidad, redes financieras y movilidad geográfica. Y Jaimito era el seguro, una forma de asegurar tu cooperación continua si alguna vez te volvías problemático. Alejandro se dio cuenta de que su matrimonio, su familia y toda su vida adulta habían sido un engaño elaborado diseñado para servir a la empresa criminal de Victoria.
Ella no solo lo había traicionado, nunca había sido otra cosa que su enemiga. Nos vemos a medianoche, querido, la línea se cortó. Alejandro se sentó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la manipulación de Victoria. Luego, activó el sistema de comunicación de su equipo. Cambio de planes. Esto no es solo sobre destruir una red de trata. Es sobre eliminar una operación de contrainteligencia que ha estado funcionando durante más de una década. ¿A qué te refieres?, preguntó Cuellar. Victoria no se involucró en el tráfico por casualidad. Lo ha estado usando como cobertura para algo más grande: reclutamiento, chantaje, control político. No solo estamos derribando criminales, estamos derribando una red que ha estado operando a plena vista. Los parámetros de la misión habían cambiado, pero la determinación de Alejandro permanecía absoluta. Victoria Tellez de Becerra había usado a su hijo, su matrimonio y su vida compartida como armas contra niños inocentes. Esta noche, ella aprendería que algunas armas están diseñadas para cortar en ambas direcciones. Capítulo 5. La luna del cazador. A las 11:30 de la noche, el equipo de Alejandro estaba en posición alrededor de la cabaña en el kilómetro 47. Chávez había establecido vigilancia desde una línea de árboles a 300 metros al este, con líneas de visión claras hacia todos los accesos. Felipe Valderas monitoreaba las comunicaciones desde una camioneta estacionada a 3 kilómetros, rastreando cada celular y radio en un radio de 8 kilómetros. Lorenzo Rojas se había posicionado cerca de la carretera de acceso, listo para interceptar a cualquiera que intentara escapar. Miki Simón, con chaleco antibalas bajo ropa idéntica a la de Alejandro, se acercó a la cabaña según el cronograma. Cámaras ocultas y equipo de grabación capturarían todo lo que sucediera dentro, mientras Cuellar coordinaba la operación desde el vehículo de mando. Alejandro permaneció en la instalación segura con Jaimito, quien se estaba recuperando bien de los tratamientos de drogas, pero aún necesitaba supervisión médica. El doctor Estevez había aceptado quedarse con el niño mientras Alejandro terminaba lo que Victoria había comenzado. A las 11:47 de la noche, la voz de Chávez crujió por el sistema. 3 vehículos acercándose desde el norte. 4 ocupantes en total. Parecen ser Victoria, Gonzalo Guerra y 2 hombres desconocidos. Alejandro observó a través de las cámaras ocultas cómo Victoria entraba en la cabaña, seguida de Guerra y 2 hombres que se movían como seguridad profesional. Victoria lucía confiada, depredadora, con la expresión de alguien que cree tener todas las ventajas. ¿Dónde está Becerra?, preguntó Guerra, escaneando las sombras afuera. Estará aquí. Alejandro es puntual si algo lo define. A medianoche exacta, Miki Simón emergió de la línea de árboles, caminando hacia la cabaña con el paso medido de alguien que intenta controlar su miedo. A través de las cámaras, Alejandro vio el rostro de Victoria iluminarse con satisfacción. Alejandro, entra. Tenemos mucho que discutir. Miki entró y el equipo de grabación capturó todo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Miki usando los patrones de voz de Alejandro. A salvo por ahora. Victoria señaló una laptop. Transmisión de vídeo en tiempo real desde nuestra instalación de retención. Como ves, Jaimito está cómodo y bien cuidado. La pantalla mostraba a un niño acostado en una cama en lo que parecía ser una instalación médica. El niño se parecía a Jaimito de lejos, pero Alejandro se dio cuenta de que era el doble que Victoria había mencionado. Los papeles de custodia. Victoria extendió la mano. Miki entregó los documentos que Felipe Valderas había preparado, falsificaciones legalmente inútiles que satisfarían las necesidades inmediatas de Victoria sin otorgar autoridad real. Y las transferencias financieras. Listas para ejecutarse tras confirmar que Jaimito sea liberado sano y salvo. Victoria estudió los papeles y luego levantó la vista con fría satisfacción. Has sido sorprendentemente cooperativo, Alejandro. Esperaba más resistencia. Quiero a mi hijo a salvo. Nada más importa. Nada más debería importar. Pero te conozco, Alejandro. Sé cómo funciona tu mente. Pasaste la última semana investigando mis actividades comerciales, reuniendo información, probablemente planeando algún enfrentamiento dramático. Miki permaneció en silencio, dejando que Victoria revelara su juego.
El problema es que no entiendes el alcance de lo que estás tratando. Mi organización no es solo regional, es internacional. Los clientes no son solo personas adineradas. Son líderes políticos, ejecutivos de negocios, personas con el poder de destruir a cualquiera que amenace sus intereses. Guerra dio un paso adelante produciendo una tableta que mostraba registros financieros y fotografías. Tu investigación te llevó a descubrir tal vez el 10% de nuestra operación. El resto va más profundo de lo que imaginas. Alejandro observó cómo Guerra revelaba el verdadero alcance de su red. No era solo tráfico, era una operación integral de chantaje dirigida a líderes políticos y ejecutivos. Los niños no eran solo víctimas, eran armas usadas para controlar a personas poderosas mediante compromisos grabados. 17 senadores, 43 diputados, 6 gobernadores, jueces de la Suprema Corte y más de 200 ejecutivos corporativos, continuó Victoria. Todos ellos comprometidos. Todos bajo nuestro control. Eso es poder real, Alejandro, no los juegos de fusiones corporativas que has estado jugando. ¿Qué quieres de mí? Integración completa en nuestra operación, tus redes comerciales, tu experiencia financiera, tus contactos. A cambio, Jaimito vive y tú te conviertes en parte de la organización en la sombra más poderosa del país. ¿Y si me riego? Guerra sonrió fríamente. Entonces descubrirás qué les pasó a los otros esposos que se volvieron problemáticos. Victoria produjo una carpeta con fotografías de 4 hombres, todos aparentemente muertos por causas diversas, accidentes de auto, supuestos suicidios, emergencias médicas. El reclutamiento a veces requiere soluciones permanentes para las complicaciones familiares. Alejandro sintió la rabia crecer, pero se obligó a mantenerse analítico. Victoria y Guerra estaban revelando todo, confiados en que Mickey/Alejandro no tenía más opción que aceptar sus términos. Necesito garantías, dijo Mickey, protección para mi hijo, inmunidad legal, seguridad financiera. Tendrás todo eso y más. Pero primero, debes demostrar tu compromiso. Victoria mostró otra laptop con vídeo en vivo de lo que parecía un almacén. Mañana por la noche tenemos un evento especial para nuestros clientes más exclusivos. Vas a coordinar la seguridad para la reunión. ¿Qué tipo de reunión? Del tipo que genera suficiente material comprometedor para controlar a un juez federal por el resto de su carrera. Alejandro ya había escuchado suficiente. Activó la fase final. Todos los equipos, ejecuten. La voz de Chávez llegó de inmediato. Múltiples objetivos fijados. Comenzando secuencia de eliminación. Felipe Valderas reportó. Comunicaciones electrónicas bloqueadas. No entran ni salen señales. Lorenzo Rojas confirmó. Carretera de acceso asegurada. Nadie sale vivo. El equipo de Alejandro se movió con precisión militar. Guerra y su personal de seguridad fueron eliminados antes de que pudieran desenfundar. Victoria se encontró rodeada por operativos que materializaron desde las sombras. A través de las cámaras, Alejandro vio la confianza de Victoria desmoronarse al darse cuenta de su error. Tú no eres Alejandro Becerra, le dijo a Mickey. No, la voz de Alejandro salió por los altavoces ocultos, pero yo sí lo soy. Alejandro entró en la cabaña con equipo táctico completo, seguido por Cuellar y 3 operadores más. Victoria retrocedió contra la pared. Esto es imposible. ¿Mis contactos? Mi protección. Tus contactos están bajo arresto federal en este momento. Tu protección acaba de aprender qué sucede cuando protegen a criminales de operaciones de inteligencia militar. La voz de Felipe Valderas crujió. Ubicación del objetivo principal asegurada. 47 niños recuperados vivos. Infraestructura de la red completamente destruida. Alejandro miró a su esposa, la mujer que lo había manipulado por 12 años y abusado de su hijo. Victoria Tellez de Becerra, estás bajo arresto por tráfico humano, abuso infantil, conspiración y traición. La operación de chantaje contra oficiales constituye espionaje y delitos graves que conllevan penas especiales. Mientras los agentes entraban para procesar la escena, Alejandro sintió una satisfacción sombría. La red estaba destruida, los niños a salvo y los políticos que los protegían enfrentarían su propio juicio.
Pero la noche no había terminado. Alejandro tenía un mensaje final para cualquiera que considerara reconstruir lo que Victoria creó. Algunas lecciones deben enseñarse con claridad permanente. Capítulo 6. Secuelas y ajuste de cuentas. El amanecer se asomaba sobre la ciudad mientras Alejandro estaba en la oficina de la fiscalía, observando tras un cristal unidireccional cómo Victoria era interrogada. Ella mantenía la compostura, pero Alejandro veía grietas. El agente especial Rodrigo Lara salió de la sala con un expediente grueso. No habla, dijo Lara. Exige un abogado. ¿Y los asociados de guerra? Cantan como canarios. Al parecer, su lealtad solo llegaba hasta donde llegaba su sueldo. Lara se sentó frente a Alejandro. Señor Becerra, lo que hemos descubierto va más allá de lo que hayamos visto. La red de chantaje que su esposa dirigía comprometía a oficiales en todos los niveles del gobierno. Alejandro había pasado la noche coordinando redadas en 17 ubicaciones, recuperando a 93 niños y arrestando a 47 adultos. Las repercusiones políticas apenas comenzaban. ¿Cuántos oficiales implicados? El conteo inicial sugiere más de 200 figuras federales, estatales y locales. Hablamos de senadores, jueces, jefes de policía. Personas que deberían proteger a los niños en lugar de explotarlos. Alejandro pensó en Jaimito. El doctor Estevez reportó que el niño progresaba, pero el daño psicológico requeriría terapia extensa. Durante nuestras redadas, continuó Lara, descubrimos documentación que sugiere que Victoria planeó esto por años, posiblemente desde antes de que Jaimito naciera. ¿A qué se refiere? Registros médicos que muestran que le administraba sedantes leves a Jaimito desde los 6 años. Programas de condicionamiento para hacerlo dócil. Aislamiento educativo. Su esposa no solo abusaba de él, lo estaba preparando sistemáticamente para algo inconfesable desde la infancia. Alejandro sintió la furia nivelada en su pecho. ¿Cómo es posible? Me habría dado cuenta. Fue cuidadosa. Las dosis eran pequeñas, simulando enfermedades infantiles normales. Usted viajaba mucho y ella tenía control total. Lara se inclinó hacia adelante. Señor Becerra, la operación que usted realizó anoche fue extremadamente sofisticada. Casi como si fuera planeada por alguien con entrenamiento de alto nivel. Tuve ayuda de excolegas. Lo supuse, pero quiero que entienda que, aunque apreciamos los resultados, sus métodos cruzaron límites legales. ¿Planea procesarme por detener a criminales? Planeo asegurar que la justicia se sirva por los canales legales adecuados de aquí en adelante. Alejandro entendió que la presión política protegería a algunos mientras sacrificaría a otros. Se dirigió al centro médico donde Jaimito estaba. Su hijo tenía los ojos más claros que en meses. Papá, ¿estás bien? Te ves cansado. Estoy bien, campeón. ¿Cómo te sientes? Mejor. El doctor Estevez dice que la medicina que me enfermaba ya casi se va de mi cuerpo. Jaimito guardó silencio. Mamá me daba vitaminas especiales que me daban sueño. Decía que me harían fuerte, pero me hacían sentir raro y confundido. Tenía amigos de visita que me miraban como si fuera algo que querían comprar. Me daba miedo, pero cuando trataba de decírtelo, las palabras no salían bien. Estás a salvo ahora, Jaimito. Mamá ya no puede lastimarte. Pero Alejandro ya estaba planeando sus próximos pasos. El juicio de Victoria tomaría meses o años. Ella tendría abogados y contactos corruptos. Alejandro había aprendido que algunos enemigos eran demasiado peligrosos para dejarlos libres, sin importar lo que decidieran los sistemas legales. La ley daría el debido proceso, Alejandro daría justicia. Capítulo 7. La trampa se despliega. 3 semanas después, Alejandro recibió una visita, la jueza federal Patricia Garza, una de las personas en la lista de chantaje. Señor Becerra, necesito discutir un asunto de interés mutuo. El abogado de su esposa afirma que su operación era en realidad una investigación encubierta para exponer la corrupción política. Ella dice que trabajaba con agencias. La mentira era sofisticada. Victoria intentaba usar sus relaciones corruptas como ruta de escape.
El abogado de Victoria afirma que usted comprometió una investigación federal con acciones de vigilante, dijo Garza. Buscan que se desestime toda la evidencia. Jueza Garza, ¿fue usted participante voluntaria o chantajeada? Chantajeada. Me fotografiaron en una situación comprometedora. He tomado decisiones legales basadas en sus amenazas por 2 años. Alejandro verificó sus palabras. Jueza, hay algo que el abogado de Victoria no sabe. Tengo conversaciones grabadas donde ella discute explícitamente vender a Jaimito por 40 millones de pesos, no como investigación, sino como transacción personal para eliminarlo como complicación. Al día siguiente, en la audiencia, la sala estaba llena. Victoria vestía un uniforme de prisión pero mantenía su pose. El licenciado Andrade atacó a Alejandro. Señor Becerra, ¿no es cierto que interfirió con una investigación? No. Alejandro miró a Victoria. Puedo explicarlo simplemente. Tengo grabaciones donde mi esposa planea vender a nuestro hijo de 11 años. ¿Le gustaría que las reproduzca para la corte? El caos estalló. La defensa del agente encubierta se desmoronó. Alejandro presentó pruebas de cómo ella drogó a Jaimito por 5 años. Para cuando bajó del estrado, el destino de Victoria estaba sellado. Alejandro había identificado a cada oficial que intentó ayudarla. La trampa funcionó. Capítulo 8. Justicia cumplida. 6 meses después llegaron los veredictos. Victoria Tellez de Becerra, cadena perpetua sin libertad condicional. Gonzalo Guerra, la pena máxima permitida. 17 oficiales políticos, penas de 10 años a cadena perpetua. Alejandro no se detuvo ahí. Durante esos meses, descubrió fallas institucionales masivas. Decidió que esas estructuras debían ser desmanteladas. Aceptó un contrato de consultoría con el agente Lara para infiltrarse en redes, pero sus métodos eran otros. Los líderes sufrían de accidentes fatales. Los protectores políticos veían sus carreras destruidas por filtraciones estratégicas. Las listas de clientes se publicaban de forma anónima. El tráfico en la región cayó un 70%. Jaimito se recuperaba bien. Se siente seguro, explicó Estevez, porque sabe que quienes lo dañaron no podrán hacerlo nunca más. El coronel Cuellar visitó a Alejandro. Alejandro, las autoridades notan patrones. Las redes que investigas sufren fallas catastróficas. Retírate. Enfócate en Jaimito. Un caso más, respondió Alejandro. El caso final fue en la capital, una red que usaba a los más vulnerables como armas de chantaje político. Alejandro se infiltró como un empresario adinerado. En una sola noche de diciembre, 17 líderes de la red murieron en accidentes. Un ciberataque destruyó los registros. 23 oficiales federales renunciaron. El sistema de protección institucional quedó permanentemente interrumpido. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 5 años después de la condena, Alejandro observaba a Jaimito practicar béisbol en Valle de Bravo. A los 16 años, Jaimito era un joven seguro de sí mismo. Se mudaron allí para empezar de cero. Jaimito quería estudiar criminología. El teléfono de Alejandro sonó, era Lara. Victoria murió en prisión la semana pasada. Suicidio aparente, aunque hay dudas. Forcejeó antes de morir según la autopsia. Alejandro no sintió nada. Por cierto, alguien está destruyendo redes internacionales con tácticas militares. ¿Alguna idea? Parece que alguien aprendió que proteger a los niños requiere soluciones permanentes. Después de la llamada, Alejandro entró en su oficina. Estudiaba una red en el extranjero. El coronel Nicolás Casas llamó entonces. Señor Becerra, tenemos una oferta de trabajo, proteger a los inocentes a escala global con métodos que la ley tradicional no puede emplear. ¿Cuándo nos reunimos? Mañana. Jaimito se graduaría años después de la academia. Nunca sabría el alcance total de las actividades de su padre, pero entendería que la justicia a veces opera fuera de las cortes. Alejandro Becerra encontró su llamado, entregar consecuencias permanentes al mal.
Su historia no terminó en reconciliación, sino en la paz de saber que algunas batallas se ganan de forma tan decisiva que el enemigo nunca se recupera. En una casa en Valle de Bravo, un padre y un hijo vivían bajo la premisa de que la familia no es solo sangre, sino la voluntad de sacrificarlo todo para proteger a quienes amas.